la lectura de hoy veremos el diseño de controladores lineales. Para esto vamos primero a definir qué es un controlador. Supongamos que tenemos un sistema cualquiera que tiene una entrada U y una salida Y. Nosotros queremos que la salida del sistema tenga un cierto valor, por lo tanto tenemos la posibilidad de mover la entrada. Y, por supuesto, podemos probar moviendo la entrada a distintos valores hasta que el valor de salida sea el que nosotros queremos. Un controlador realiza esa función en forma automática. Este controlador recibe una referencia de control que le dice cuál es el valor de salida del sistema que se desea, que es la referencia. Y toma la salida real y dependiendo del error que haya entre la salida real y la referencia, va modificando la entrada del sistema hasta que el valor de salida llegue efectivamente a la entrada, a la referencia. Entonces, el controlador modifica U hasta que la salida es igual a la referencia. Bien, es un concepto bien genérico de qué es un controlador. Ahora, veamos algo un poco más aterrizado. Los sistemas, al menos los sistemas que vamos a utilizar en la asignatura de electrónica industrial, la mayoría son sistemas de primer orden lineal. Es decir, si la entrada al sistema es un escalón, la salida es muy probable, en un cierto tiempo, ¿cierto? La salida va a tener una respuesta de primer orden, es decir, en el momento en que se produce el escalón, va a haber una subida con una cierta dinámica. ¿Cierto? Ustedes recuerdan que pueden encontrar la dinámica, es decir, cuánto se demora en llegar al 63% entre que se produjo el escalón y aquí estos tienen la constante t. Y la ganancia, el delta, este es el delta i, porque esta señal es la i, y este es el delta u. Entonces la ganancia va a estar dada por la relación entre la salida y la entrada. Entonces podemos ver que este sistema de primer orden se puede representar con dos parámetros, con el parámetro de la constante de tiempo y la ganancia. Y si lo escribimos en términos de la transformada de Laplace, nos queda que la salida en S es igual a U, la ganancia, tau S más 1 por la entrada. ¿Ya? Entonces va a tener, para una cierta entrada, entonces la salida va a tener una dinámica dada por tau y una cierta ganancia dada por K. A la relación entre la entrada y la salida se le llama función de transferencia. Sería el IDS sobre UDS y S está dado por K sobre tau S más 1. Por el punto de vista de los controladores, también los controladores lineales están tipificados.
El controlador lineal más típico es el controlador PID. Esto sería un sistema lineal. Entonces el controlador lineal PID tiene la siguiente función de transferencia. CPID DS es una constante que se llama P, una acción integral, es decir, un valor sobre S, y una acción derivativa. Aunque en electrónica, en el curso que nosotros vamos a usar, como tenemos sistema de primer orden cuyos parámetros están bien definidos, usualmente no es necesario la parte derivativa y lo controlamos utilizando solamente la parte integrativa, es decir, usamos un CPI de S igual a una constante más proporcional más una constante integrativa. Por lo tanto, nuestro sistema que teníamos originalmente ahora lo podemos redibujar, pero ya siendo un poco más objetivo en qué cosa hay dentro de cada bloquecito. Por ejemplo, podemos ver que la planta de nuestro sistema tiene una cierta función de transferencia dada por K partido por tau S más 1, tiene una salida y una entrada U, mientras que nuestro controlador, que es un controlador PI, tiene una entrada dada, una función de transferencia dada por P más I sobre S, y la entrada es la resta entre una referencia y la misma salida. Si escribimos la función de forma simplificada, podemos ver que esta tiene una acción integral. Eso quiere decir que si el error que está dado por R menos I es distinto de 0, o sea, existe un error entre la referencia y la salida, entonces la variable U crece o decrece, dependiendo de la ganancia, ¿cierto? Indefinidamente. Porque es una integral. Si la integral tiene una entrada, la integral va a crecer o va a decrecer. La única condición en que la integral no crezca, que se mantenga, la salida del controlador PI sea una constante, es que la entrada sea 0. Es decir, que es igual a R menos I, sea igual a 0. Eso significa que R tiene que ser igual a I. Y por lo tanto se cumple que el controlador permite buscar, de cierta forma, la entrada al sistema tal que se cumpla con que la salida del sistema sea igual a la referencia. Eso lo hace gracias a la acción integral que tiene. Bien, ahora, este sistema lo podemos simplificar. Por ejemplo, si escribimos, sabemos que la salida es igual a la función de transferencia por la entrada del sistema. Esa es la función que tenemos escrita acá arriba. También sabemos que en el caso del PI, la salida del PI, que sería UDS, es igual a la función de transferencia del PI, que le vamos a llamar CPI, por el error. Y también sabemos, por la definición que tenemos arriba, que el error es igual a R menos I. Entonces, si reemplazamos en forma sucesiva, reemplazamos el U
en la primera ecuación y el E en la segunda ecuación, podemos llegar a una sola expresión que está dada por la salida, I de S, es igual a la multiplicación de la función de transferencia del sistema por la función de transferencia del controlador, dividido por la misma multiplicación, pero en el denominador tenemos un 1. Y esto por R de S. Es decir, todo nuestro sistema se transforma en una sola gran función de transferencia que le vamos a llamar GDS. Ahora, ¿qué es lo interesante de este GDS? Es que el denominador está dado por lo siguiente, está dado por la multiplicación de los numeradores de ambos funciones de transferencia, es decir, K por PS más I, más la multiplicación de los denominadores de la función de transferencia, es decir, S por tau S más 1. Eso quiere decir que esto es tau por S cuadrado más S más KPS más KI. Y se puede escribir en forma eh, un poco más canónica como S cuadrado más 1 más KP partido por tau por S más KI partido por tau. Ya dividimos por el tau, pasa al numerador en este caso. Ahora, esta función esto está en el denominador, por lo tanto esto va a definir cómo se comporta el sistema, cuál es la respuesta en tiempo, cuál es la respuesta en frecuencia. Y la podemos asociar a una función de segundo grado canónica, que está dada por lo siguiente: S cuadrado más 2 por chi por omega ns más omega n cuadrado. ¿Qué gracia tiene esta función de segundo grado canónica? Es que nosotros conocemos la respuesta que va a tener esta función de transferencia con este denominador, ¿cierto? En el tiempo, y por lo tanto podemos asignarle parámetros para que se comporte como nosotros queremos. Y ahí viene el diseño del controlador. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero tenemos que darnos cuenta de que ante una entrada de escalón, suponiendo que tuviéramos una entrada de escalón aquí arriba, así, esto sería R, el I tendría una respuesta de segundo orden, es decir, en ese punto tendríamos algo así. ¿Ya? Y en esta función, en esta respuesta, podemos identificar varios parámetros de cómo se comporta. ¿Ya? Los más importantes son los siguientes. Aquí tenemos el valor final, ¿cierto? ¿Qué valor nos interesa? Primero, el sobrepaso, que le vamos a llamar SP, sobrepaso, y es el porcentaje de señal que pasa sobre el valor final en la primera iteración. Es decir, cuando el circuito responde la primera vez, responde con mucha fuerza debido a que recién recibió la acción de control y por lo tanto pasa sobre el valor final y luego vuelve y empieza a converger. ¿Ya? Este valor le vamos a llamar SP. Luego tenemos la banda de tolerancia. A esa banda le vamos a llamar BT.
que nos va a indicar qué tan pequeño queremos la oscilación. Es decir, si queremos una oscilación con respecto al valor final, ¿cierto? Queremos una oscilación de un 10%, queremos una oscilación de un 1%. Y el tiempo en el que se logra, por ejemplo, aquí se pasa de la oscilación, pero aquí logra. El tiempo en el que logra llegar a ese porcentaje de tolerancia. Y a ese tiempo le llamamos TSS o tiempo de asentamiento. Bien, ahora, existe una relación directa entre la respuesta que nosotros queremos, ¿cierto? La respuesta canónica, es decir, los parámetros de chi y omega n, que están acá en la respuesta canónica, con los parámetros de cómo se comporta esta respuesta en el tiempo. ¿Cuáles son esas relaciones? Bueno, tenemos el sobrepaso, es igual a la exponencial de menos perdón, no es tau, es chi por pi dividido por la raíz de 1 menos chi cuadrado. Y la otra relación es el tiempo de asentamiento es igual a menos logaritmo de la banda de tolerancia dividido por chi por omega n. Esas ecuaciones se ven complejas, pero las podemos usar para diseñar el controlador. Ahora, hay varios aspectos o varios elementos que nos permiten simplificar estas ecuaciones. ¿Ya? El primero de ellos vamos a ver en términos de del sobrepaso. ¿Ya? Si chi, aquí lo vamos a escribir, si chi es igual es mayor a 1, es un sistema que está sobreamortiguado. Y por lo tanto, en esta condición no va a haber sobrepaso. Porque no se comporta como un sistema de segundo orden, sino que se comporta como un sistema ya no tiene esa oscilación al principio. Si chi es igual a 1, está críticamente amortiguado. Tampoco hay sobrepaso. Solo va a haber sobrepaso si chi es menor a 1, que está subamortiguado. ¿Ya? Las dos condiciones anteriores, donde está sobreamortiguado, como responde siguiendo una respuesta de primer orden, la respuesta es más lenta que una de segundo orden. Ya se demora más en llegar al valor de referencia, pero por supuesto no tiene una oscilación. Nos interesa a nosotros el último caso donde está subamortiguado. Y para este caso tenemos ciertos valores bien definidos. Por ejemplo, si queremos un sobrepaso de un 1%, la constante chi de amortiguación va a ser 0.82. Si queremos un sobrepaso del 2%, el chi va a ser 0.78, que es usualmente lo que se ocupa. Y si queremos un sobrepaso del 5%, que sería el siguiente, tenemos que chi es 0.69. ¿ya? Usualmente se ocupa chi 0.707, ya que le da que da un sobrepaso cercano al 2%. ¿Ya? Entonces, de esa forma podemos definir chi. Usualmente déjenlo, cuando hagan el diseño, déjenlo en 0.707 o en 1 partido por raíz 2 si quieren hacerlo con más precisión. Luego, ¿qué pasa con el omega n? En el caso del omega n tenemos que ver la segunda ecuación y nos queda
que si la banda de tolerancia es de un 2%, la ecuación de omega n me queda simplemente 4 dividido por chi, que ya lo definí, ¿cierto? Por el tiempo de asentamiento. Es decir, depende básicamente, como el chi ya está más o menos fijo, no cambia mucho, ¿cierto? Depende básicamente del tiempo de asentamiento. Si la banda de tolerancia es más grande, o sea, permito que oscile más tiempo antes de asentarse, el omega n va a ser 3 sobre chi por el tiempo de asentamiento. Es decir, se puede aproximar, ¿cierto? No es justo 4 ni 3, sino que es 3.99 o 2.99. Pero pueden usar esas dos ecuaciones para definir chi. Y con eso, ustedes ya tienen los valores de la frecuencia natural y la constante de amortiguamiento. Como tienen esos dos valores, ahora lo que tienen que hacer es y como tienen también los parámetros del sistema, que es la ganancia y la constante de tiempo, ahora pueden calcular los constantes, los parámetros del controlador. ¿Cómo se diseñan? Igualando estas dos ecuaciones. Igualando la respuesta, perdón, la otra dos. Igualando la respuesta del sistema, ¿cierto? Con el controlador PI y la dinámica que yo quiero obtener. Si yo se igualan esas dos ecuaciones, lo que me queda, si los resuelvo, me va a quedar que la constante P es igual a 2chi omega n por tau menos 1 partido por k. Y la constante integral va a estar dada por tau partido por k por omega n cuadrado. Todos esos parámetros los tengo. ¿Por qué? Porque el omega n y el chi los calculé a partir de la respuesta dinámica que yo quiero, y el tau y el k son parámetros de la planta que quiero controlar. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una planta en donde la ganancia es 0.1 y la constante de tiempo es 1 milisegundo. Perdón, 2 milisegundos. ¿Ya? Esos son valores más o menos típicos de un circuito eléctrico. ¿Ya? Va a depender de la configuración del circuito eléctrico, pero por ejemplo, un circuito RL, que es típico de un filtro de electrónica de potencia, la constante K está dada por 1 partido por R, mientras que la constante de tiempo, la ganancia, perdón, está dada por 1 partido por R, mientras que la constante de tiempo está dada por L partido por R. Y esos son valores típicos que tenemos considerando los valores de inductancia y de resistencia que usualmente se utilizan. Entonces, si considero el sobrepaso de un 2%, eso quiere decir que chi es 0.707. Considero una banda de tolerancia también del 2% y un tiempo de asentamiento del 10 milisegundos. Eso quiere decir que omega n va a ser igual a 4 dividido por chi por TSS, lo cual me da 4 sobre 0.707 por 10 milisegundos. Y aquí tengo 512 radianes por segundo. Como tengo el chi, tengo omega n, tengo k y tengo tau, puedo calcular P, que me da 2chi omega n tau menos 1 dividido por k, y esto sería igual a 2 por 0.707 por 512 por tau, que es 2 mili, menos 1 dividido por k, que es 0.1. Esto me da 6, valor muy cercano a 6,
mientras que I, que es tau dividido por K por omega n cuadrado, es 2 mili dividido por 0.1 por 512 al cuadrado, lo cual me da 5.24 elevado a 3 en notación de MATLAB. Y así puedo diseñar el controlador. Como pueden ver, el análisis era bastante largo, ¿cierto? Un análisis de qué es lo que pasaba con el denominador, luego igualarlo a una función de transferencia de segundo orden, luego ver cómo esa función de transferencia, cuáles eran los parámetros en el tiempo de esa función de transferencia, pero cuando ustedes llegan a la ecuación, al, al, al procedimiento de cálculo, pueden ver que es bastante directo, porque muchos de los pasos que ya habíamos calculado están definidos. Entonces, mientras ustedes tengan K y tau del sistema, se definen ciertos parámetros, ¿cierto? Como les digo, chi, que típicamente es 0.7, y el omega n se calcula ya sea por una banda de tolerancia del 2 o del 5%. Les recomiendo que usen el 2% de tal forma que usen esta misma ecuación. Entonces pueden calcular el omega n. Y el omega n, fíjense que aquí lo único que cambia en estos dos parámetros con la respuesta que yo quiero obtener es debido al tiempo de asentamiento. O sea, el tiempo de asentamiento básicamente me define el omega, la frecuencia natural. Luego, esos parámetros los reemplazo en las expresiones de P de las constantes de tiempo del controlador y por lo tanto puedo saber qué valor de ganancia proporcional y ganancia integrativa tengo que poner en el controlador para que el sistema en lazo cerrado responda como yo quiero. Bien, ese es entonces el método de diseño de controladores utilizando de controladores lineales, ¿cierto? Controladores PI para sistemas de primer orden, utilizando la respuesta canónica de segundo orden, la respuesta en el tiempo canónica de segundo orden. Bien, eso es todo en cuanto al diseño de controladores. Por supuesto, ustedes lo pueden hacer también en MATLAB con posicionamiento de polos. También es un método interesante. Pueden hacerlo también en MATLAB o, o utilizando la respuesta en frecuencia, ¿cierto? Con el margen de fase y el margen de ganancia. Hay varios métodos para diseñar controladores PI. ¿Ya? Este método es un método eh, basado solamente en ecuaciones que en este sentido da una respuesta más rápida si ustedes ya tienen los parámetros. Es mucho más rápido diseñar si ustedes los parámetros ya los tienen. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.